Vamos a empezar con el tema de asociaciones civiles, abreviado AC. Primer punto, tenemos las disposiciones legales. En México, las asociaciones civiles se rigen principalmente por el Código Civil Federal, específicamente los artículos relacionados con las asociaciones. Por ejemplo, artículos del 2670 a 2687 del Código Civil Federal. Adicionalmente, su tratamiento fiscal se enmarca en la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley de ISR, y su reglamento, particularmente en lo que respecta a las organizaciones no lucrativas y donatarias autorizadas. Seguimos con las características. Como primer punto tenemos las no lucrativas. Su fin principal no es obtener ganancias para sus miembros. Los excedentes se reinvierten. Fines sociales comunes. Buscan un, buscan un propósito no especulativo como cultural, educativo y beneficencia, etc. Personalidad jurídica propia. Son una entidad legal independiente de sus miembros con capacidad para celebrar actos jurídicos. Patrimonio propio. Cuentan con bienes y recursos dedicados a sus objetivos. Gobierno por asamblea. La Asamblea General de Asociados en su máximo órgano de decisión. Voluntarias y revocables. Se forman por acuerdo de los miembros y pueden disolverse por su voluntad o por orden judicial. Y por último tenemos regulación estricta, que son las donatarias, que sí buscan recibir donativos deducibles y deben cumplir requisitos y ser autorizadas por el SAT. Bueno, su proceso de constitución para establecer legalmente una asociación civil en México implica varios pasos clave. 1. Autorización de la denominación. Primero se debe asegurar que el nombre propuesto para la AC sea único, solicitando la autorización a la Secretaría de Economía. Y 2. Redacción de los estatutos sociales. Se deben elaborar los estatutos, que son el conjunto de reglas que regirán la asociación. Estos deben especificar su nombre, domicilio, objeto o finalidad social, patrimonio, derechos y obligaciones de los asociados, estructura de gobierno, reglas para la admisión, exclusión de miembros y los procedimientos para modificar estatutos, disolver la asociación y destinar sus bienes. Tres, formalización ante notario público. Los estatutos deben ser elevados a escritura pública ante un notario público con la comparecencia de al menos 2 fundadores. 4. Inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio. La escritura pública se inscribe en el RPPIC del domicilio de la asociación. Esta inscripción es crucial porque les otorga personalidad jurídica a la ACE frente a terceros. 5. Obtención del Registro Federal de Contribuyentes. La AC debe registrarse ante el SAT para obtener su RFC. 6. Obtención de la autorización como donataria autorizada. Si se desea recibir donativos deducibles de impuestos, la AC debe solicitar y tener esta autorización del SAT, lo que exige cumplir con requisitos de propósito, transparencia y manejo de fondos. 7. Otros registros. Dependiendo de las actividades específicas, la AC podría requerir inscripciones adicionales ante otras dependencias gubernamentales. Bueno, ahora vamos con la clasificación. Las AC se pueden clasificarse según varios criterios, incluyendo por propósito o objeto, que es asistencia, beneficencia, educativas, culturales, artísticas, científicas, investigación, ambientales, desarrollo social y deportivas. O por alcance, que es local, municipal, estatal, nacional e internacional. También tenemos por fuente de financiamiento, principalmente aportaciones de miembros, principalmente donativos. A menudo requiere el estatus de donataria autorizada y actividades generadoras de ingresos, siempre que los beneficios se reinviertan en el objeto social. Donativos recibidos y otorgados por entidades con propósitos no lucrativos según la NIF E2. La NIF E2, donativos recibidos y otorgados por entidades con propósitos no lucrativos, establece las normas contables para reconocimiento y presentación de los donativos por parte de las entidades no lucrativas. Donativos recibidos. Reconocimiento.
Los donativos, tanto en efectivo como en especie, deben reconocerse como ingresos, se reciben o cuando existe una promesa incondicional de donación. Valuación. Donativos en efectivo se reconocen por el monto recibido. Donativos en especie se reconocen por su valor razonable en la fecha de recepción. Si el valor razonable no puede determinarse de manera fiable, debe utilizarse un método de evaluación alternativo. Servicios recibidos. La NIF E2 establece que las entidades no están obligadas a reconocer el valor de los servicios recibidos como donativos, pero si deciden hacerlo, deben revelar la política y el monto. Clasificación. Los donativos pueden clasificarse como sin restricción. Pueden utilizarse para cualquier propósito consistente con la misión de la entidad. Con restricción, tienen restricciones específicas impuestas por el donante sobre su uso. Por ejemplo, para un programa específico por un periodo de tiempo determinado para adquirir activos específicos. Estas restricciones deben ser rastreadas y cumplidas. Con restricción temporal. Restricciones que expiran con el tiempo o al cumplimiento de un evento específico. Y, por último, con restricción permanente, restricciones que nunca expiran, por ejemplo, fondos patrimoniales donde solo los ingresos pueden ser utilizados. Presentación. Los donativos sin restricción generalmente se presentan como parte de los ingresos por donativos sin restricción en el estado de actividades. Los donativos con restricción se reconocen como ingresos cuando se cumple la restricción. Hasta entonces, puede reconocerse como pasivos, ingresos diferidos. Si las condiciones se basan en el desempeño o como aumentos en el patrimonio neto, con restricciones del donante. Donativos otorgados. Reconocimiento. Los donativos que una entidad no lucrativa concede a otra entidad deben reconocerse como un gasto cuando se realiza el donativo o cuando existe un compromiso incondicional de concederlo. Valuación. Se evalúan por el monto entregado en efectivo o el valor razonable de los activos transferidos en especie. Revelación. Las entidades que otorgan donativos deben revelar información sobre la naturaleza y el monto de los donativos conseguidos. Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos, NIF B16. La NIF B16 establece los lineamientos para la presentación de estados financieros en organizaciones sin fines de lucro. Su principal diferencia con entidades lucrativas radica en la estructura del patrimonio y el enfoque de los recursos recibidos. Estados financieros requeridos. Estado de situación financiera. Presenta activos, pasivos y patrimonio neto, no capital contable. Estado de actividades. Sustituye el estado de resultados. Muestra ingresos, gastos, transferencias y cambios en el patrimonio neto. Estado de flujo de efectivo. Detalla entradas y salidas de efectivo por operaciones, inversión y financiamiento. Notas a los estados financieros. Aclaran políticas contables, restricciones de donantes, clasificación de gastos, contingencias, etc. Patrimonio neto. Sin restricciones de donantes, uso libre por la entidad. Con restricciones de donantes, uso limitado. Clasificación de ingresos y gastos. Ingresos, donativos, cuotas, ingresos financieros. Gastos, se presentan por función, programas, administración, procuración de fondos y o por su naturaleza. Diferencia clave con entidades lucrativas. No se usa capital contable ni utilidades retenidas. Se enfoca en el cambio en patrimonio neto. Requiere mostrar el uso de recursos con base en la misión social. Aplica criterios específicos para donativos según NIF E2. Como siguiente tema tenemos las sociedades civiles, con abreviación SC. Bueno, empecemos otra vez con las disposiciones legales de que las sociedades civiles en México se rigen principalmente por el Código Civil Federal, específicamente los artículos relacionados con las sociedades civiles. Por ejemplo, artículos 2688 a 2707 del Código Civil Federal, al igual que las AAC. Su tratamiento fiscal está sujeto a la ley del impuesto sobre la renta
ley de ISR y otras disposiciones fiscales relevantes. Sus características es que no son mercantiles, pero pueden tener ganancias, actividades profesionales. Los socios colaboran con recursos o trabajo hacia un fin común. Tienen personalidad jurídica propia una vez constituidas. Son personalistas. La confianza entre socios es la clave. La responsabilidad es limitada, salvo en casos de mala práctica profesional. Pueden distribuir utilidades como remanente distribuible. Son gobernadas por una asamblea de socios y un administrador. Y fiscalmente se tratan como personas morales y pagan ISR. Proceso de constitución. Autorización del nombre ante la Secretaría de Economía. Redacción del contrato social que incluye nombre, domicilio y objeto, aportaciones y derechos de los socios, reglas de gobierno, asamblea, administrador, admisión, y salida de socios, modificaciones, disolución y liquidación, firma ante notario público para protocolizar la escritura, inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio para obtener personalidad jurídica, registro ante el SAT para obtener el RFC y otros registros como licencias o afiliaciones profesionales según la actividad, médicos, abogados, etc. Ahora vamos a hablar de su clasificación. Las sociedades civiles pueden clasificarse por tipo de actividad profesional, como despachos de abogados, despachos contables, clínicas o consultorios médicos, consultorías, firmas de arquitectura o ingeniería, colectivos artísticos y culturales. Por responsabilidad, aunque generalmente civil con matices. Aunque no se clasifican formalmente como las sociedades mercantiles, las reglas de responsabilidad específicas para la profesión ejercida por la SC son relevantes. Por estructura de socios, pueden estar formadas por individuos o en algunos casos por otras personas morales. Ok, ahora vamos a hablar sobre remanente, distribuible y anticipos. Remanente distribuible es la utilidad neta de la sociedad, una vez cubiertos los gastos y reservas, que se reparte entre los socios, equivalente a dividendos en sociedades mercantiles. Anticipos a socios, pagos que reciben durante el ejercicio fiscal por sus servicios profesionales. Se consideran ingresos gravables para el socio y deducibles para la asociación civil. Tratamiento fiscal. La sociedad civil registra los anticipos como honorarios profesionales deducibles. Socio debe declarar los anticipos como ingresos sujetos a retenciones de ISR y sí aplica IVA. Conciliación anual. Si los anticipos superan el remanente, el socio puede tener que reintegrar. Y si el remanente es mayor, se puede entregar distribuciones adicionales. Tratamiento contable. Base contable. Se aplica la base de acumulación. Ingresos y gastos se reconocen cuando se generan, no cuando se cobra o paga. Catálogo de cuentas. Incluye activos, pasivos y capital de socios. No hay capital social como en sociedades mercantiles, sino aportaciones y remanentes. Ingresos. Se reconocen cuando se prestan los servicios, no al cobrar. Gastos. Se registran al momento en que se incurren. Anticipo a socios. Se registran como gastos por honorarios y pasivos por retenciones, ISR, IVA. Al final del ejercicio se consideran con el remanente distribuible. Remanente distribuible. Es la utilidad neta asignada a cada socio conforme a los estatutos. Se refleja en sus cuentas de capital o se paga. Cuentas de capital de socios. Registran aportaciones, retiros y participación en resultados. Aspecto fiscal. La contabilidad debe ajustarse a la ley de ISR e incluir retenciones y obligaciones fiscales de anticipos y remanentes. Estados financieros, NIF B3. La SC prepara sus estados financieros conforme a las normas de información financiera aplicables a entidades